Gloria a Jesús. Bien, en esa actitud de oración vamos a ponernos todos en pies y vamos a extender nuestras manos derechas hasta este canal, hasta este instrumento, que a través de él va a ser proclamada la bendita palabra de Dios. La fe mueve montaña y queremos que en esta tarde nuestras montañas sean removidas, lo que nos está impidiendo que nos podemos acercar a la gracia, y a través de la palabra que el Señor ya ha puesto en el hermano Silvio, sean quien edifiquen nuestras vidas para la gloria de Dios. Amado Jesús, te damos gracias por el hermano Silvio, gracias por él, gracias por el aceptar el llamado que tú le has hecho, gracias porque él ha dicho que sí. Gracias, Señor, porque con sus limitaciones tú has ido poniendo en él lo que hace falta. Y sabemos que esa fe poderosa que tú le has dado a él, hoy vas a mover a este pueblo en tu nombre. Le pidamos que tú lo sigas llenando con tu gracia, con tu poder y con tu espíritu, para que en el momento de abrir sus labios esa palabra se le dé, no la que él ha querido preparar humanamente, sino la que ya tú has puesto en su mente y en su corazón. Dale palabra de sabiduría y dale el conocimiento y el entendimiento, y a nosotros danos un oído de escucha para ponerla en práctica. Te lo pedimos, di que siendo Dios vives y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es que vive? Y a su nombre, y para nosotros, y para María nuestra Madre, la honra. Bendito sea el Señor. ¿Podemos sentarnos? Mis hermanos, hoy estaremos hablando de un tema que cuando yo lo vi, me di cuenta que venía del mismo Señor. Porque tiene que ver con nuestra salvación. Y tiene que ver con nuestro carisma. Santidad es el carisma. Santidad es el don. Santidad es el ministerio. Me di cuenta que era de Dios. Yo soy muy celoso cuando predico. Yo sé que este es un tiempo fuerte, una hora fuerte. Acaban de comer. Cuando se habla de santidad, el mismo demonio no quiere que se hable de eso. Porque él sabe que sin santidad, como dice la palabra de Dios, nadie podrá ver el rostro de Dios, como lo dice el libro de los Hebreos. Sin santidad, nadie podrá ver el rostro de Dios. Y entonces el enemigo viene ahí que tú acabas de comer y te comienza a decir, pero tú estás cansada del día de ayer, que tú estás que te da sueño, y hasta te echa un fresquito y te sopla. ¿Para qué? Para que te duerma. Pero yo le doy la autoridad al que está al lado para si usted ve a alguien durmiéndose, me le dé un pellizco y diga, esto no es para dormir. Dígaselo ahí, mi hermana, prepárese porque esto no es para dormir. Dígale, usted vino aquí buscando la gloria del Señor. Usted vino aquí a encontrarse con el Señor. Por lo tanto, esto no es para dormir. También le doy la autorización. Si se duerme y usted tiene un chin de agua, amén.
¿Estamos de acuerdo? Pues nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, carismáticos todos, levante la mano los que son carismáticos. Los que son 100% carismáticos. Lo que nadie nos saca de la iglesia. Nadie. Somos carismáticos y como carismáticos nos vamos al Padre. Amén. Eso es importante. Yo nací en la renovación, aprendí a amar a la iglesia. Todos los conocimientos que he tenido lo aprendí a través de la iglesia, pero a través de la renovación carismática. Como decían nuestros abuelos cuando le iban a predicar otra religión, le decían: mi hermano, no pierda su tiempo. Ahí nací y ahí muero. Ahí nací y ahí muero. Por eso amo los grupos de oración. Soy parte del grupo de oración. Seminario de vida en el Espíritu. Le ha hecho tanto bien en la renovación a la iglesia. Pero qué bueno. Y ese Dios que muchas veces no tenemos el reconocimiento, pero es porque ese Dios, si fuera del mundo, estuviera lleno de reconocimiento por toda parte. Pero como ese Dios, a veces nos tiran algunos piropos. Lo que tú vas a escuchar hoy ya no se predica. Y muchas veces responsables nosotros. Hablar de santidad, muchas veces le tenemos miedo. Si yo le preguntara cuándo fue la última vez que escuchó hablar, sobre todo en un retiro como este de santidad, ya no se predica. Y no se predica porque la santidad de alguna manera nos hace sufrir. Pero déjame decirte, es la santidad lo que nos permite ir al Padre. La evidencia de que realmente nos hemos encontrado con Jesús es por medio de la santidad. Estamos viviendo un tiempo bien peligroso. Un tiempo bien peligroso precisamente por esto. Porque el pecado se ha relativizado. Y muchos de nosotros, muchos cristianos, caemos en la tentación de relativizar el pecado. Le adelanto que la santidad es la ausencia de pecado en la vida, en nuestra vida. Y yo sé que usted estaría pensando: no se me adelante, y entonces ¿quién será santo? Pero le adelanto, la santidad tiene dos características, una negativa y una positiva. Apréndase eso, porque es lo que va a permitir ver el rostro de Dios. La negativa es ausencia de pecado en la vida, y la positiva es estar lleno del Espíritu Santo. Y es lo que le dijo el profeta Jesús. Y siempre que se habla de salvación, siempre que se habla en el proceso de la salvación, tiene estos dos elementos: ausencia de pecado y presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando se habla de Jesús, que es el prototipo de la santidad, es precisamente esto lo que se dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, y he aquí aquel el que nos llenará con el fuego del Espíritu Santo. Dos características.
Cuando nosotros comenzamos en la renovación, y quiero que pongan mucha atención, incluso te pido que esté orando por mí en este momento, te pido que esté orando por los que están a tu lado, te pido que esté orando por la iglesia, que esté orando por los obispos, por el Papa, porque te decía que es un tiempo de peligro. Cuando nosotros comenzamos la predicación, anunciábamos que la primera característica que nos acercaba a Jesús era reconocer el pecado en nuestra vida. Levante la mano los que se reconocen pecadores. Pero ¿por qué lo decíamos que era una buena noticia? Porque cuando se reconoce pecador, entonces necesitaba, gritaba, necesito de un Salvador. Y entonces era ahí que venía la salvación. Pero déjame decirte, y quiero que entienda esto, ha cambiado esto en nuestra vida. Hoy nosotros reconocemos que somos pecadores, pero no nos importa, y ahí está el peligro. Sabemos que somos pecadores, pero no nos importa. Y pudiéramos nosotros caer en esa tentación, en ese peligro. Por eso el llamado de hoy es vivir en santidad. Nos lo decía San Juan Pablo II, siempre nos habló de ese llamado, que tenemos un llamado precioso a ser santo. Hoy en la palabra del Evangelio habla de la transfiguración, y Jesús se transfiguró en medio de sus discípulos para mostrarle cómo iban a ser cuando alcanzaran esa salvación. Pero esa salvación solamente puede ser alcanzada por aquellos que tienen la intención de ser santos. Le preguntaba a la hermana de Santo Tomás de Aquino qué debía hacer para ser santo. Y él le contestó: para ser santo, lo primero que tiene que hacer es quererlo. Dígale a la persona que le queda al lado: para ser santo, lo primero que tiene que hacer es... Levanten la mano los que quieren la santidad. Ya está en el camino de la santidad. Dele un aplauso al Señor. Está en el camino de la santidad. Esto no podemos perderlo de vista. La palabra santidad en el Antiguo Testamento, a los santos, en hebreo le decían Kadosh. Y en el Antiguo Testamento ser santo ya venía por herencia, ser elegido, ser consagrado. Por eso el pueblo de Israel se llamaba santo, porque era elegido de Dios. Cuando Jesús viene, ya en el Nuevo Testamento cambia. Dice en Efesios 1:5 que Jesús se entregó por la iglesia para santificarla. El sacrificio de Jesús en la iglesia era para santificarla. Por eso la santidad es un proceso de toda la vida. No puedo decir de ahora para ahorita soy santo. Muchas personas confunden la santidad con la conversión, y yo se lo explico de una manera sencilla. La conversión es poner cosas en nuestra vida, y la santidad es quitar cosas de nuestra vida. Apréndase eso. Y por eso San Pablo lo define bien claramente. Dice San Pablo: pues
Primera de Tesalónica 4:7, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Hebreo 12:14, que le di la cita ahorita, procura la paz con todos y la santidad, sin el cual nadie verá el rostro de Dios. Romanos 6:22, pero al presente, libres de pecado, esclavo de Dios, fructificáis para la santidad y al fin la vida eterna. La segunda característica de la santidad es tener el Espíritu Santo, sin el cual es imposible ser santo, ya que Él nos santifica. Por eso dice el mismo San Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación, en santificación del Espíritu y en fe verdadera, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y Romanos 1:4 dice, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Por esto, mis hermanos, la santidad tiene dos características. ¿Cuáles son esas dos? Una negativa y una positiva. Primero, ausencia de pecado, y segundo, vivir en el Espíritu. Todos nosotros como bautizados tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? El grave problema o la dificultad, todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Es como la fuente de energía de este tiempo. Hay diferentes fuentes de energía. Muchos hermanos me llaman y me dicen, hermano, ¿cómo ser santo? El problema no es de conocimiento, todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Todos sabemos cuando pecamos, ¿sí o no? El problema es cómo, con qué fuerza lo hago. ¿Con qué fuerza lo hago? ¿Y cómo lo hago? Con la fuerza del Espíritu Santo. Con la fuerza del Espíritu Santo. En los evangelios, préndanse, se habla de tres piedras. Jesús, piedra angular. Pedro, es decir, la jerarquía también una piedra. Pero en la primera carta de Pedro dice que nosotros somos una piedrecita. Somos también piedra nosotros. Piedra Jesús, piedra la iglesia, y nosotros los laicos somos también piedrecita. Si nosotros lanzamos una piedra hacia el aire, sube, ¿verdad? ¿Por qué baja? ¿Por qué si usted lanza una piedra, la piedra después que llega a su altura baja? ¿Usted sabe por qué? Porque hay una fuerza en ella, se llama fuerza gravitacional. El centro de la Tierra la impulsa a venir al centro. Nosotros como piedra también hemos sido lanzados al mundo. En nosotros hay una fuerza interior que es la fuerza del Espíritu Santo. Pero esa fuerza del Espíritu Santo nos atrae siempre a Jesús. Alabado sea su nombre. Esa fuerza que habita en nosotros siempre nos lleva a Jesús. Alabado sea Dios, hermano. Ahora se la puse suave, ahora vengo con el tema fuerte. Te dirás, ¿cómo, mi hermano? Pero ¿y cómo va a ser el tema fuerte? Todos saben lo que son los carismas. Los carismas son gracias
de Dios tienen una diferencia con los dones. A veces escuchamos hablar de dones y carismas. Mucha gente a veces confunde, pero ¿cuál es la diferencia? Un don siempre es un carisma. Un carisma necesariamente no es un don. Lo que diferencia el don y el carisma es la permanencia. Los dones son permanentes, los carismas son temporales. ¿No sabían eso? Los dones, lo dice el catecismo, porque a veces no lo leemos. Los dones son permanentes, los carismas son temporales. No sé si usted ha escuchado personas que dicen, ay, una vez hablé en lengua, pero no volvió a mí, es porque era un carisma. O una vez yo oré por un enfermo, se sanó, pero otra vez oró y no se sanó. ¿Por qué? Porque era un carisma, era temporal. Entonces los carismas van y vienen, los dones son permanentes. Hay personas que tienen dones. Padre Emiliano, cuando ora, siempre usted va a ver la sanación porque era un don. Carisma, tenemos todo carisma. Esos carismas pueden convertirse en dones. Amén. ¿Está claro eso? Ahora oigan lo que le voy a decir. Los carismas tienen una responsabilidad. Yo no predico para ser salvo. Mi carisma de prédica no me salva. Óigalo bien. Los carismas no salvan. Óyelo bien, carismático, no se me duerma ya. Démele un pellico, hermana, allá atrás. Los carismas no. Hermano, pues yo puedo orar por el enfermo y yo pudiera estar perdido. Sí. ¿Pudiera yo echar fuera demonios y también poder perderme? Sí. Porque los carismas no suponen santidad. Yo le dije eso a un hermano que tenía muchísimo carisma y lloró. Me dijo, mi hermano, pero ¿cómo va a ser si Dios me usa? Pero no soy yo que lo digo. Lo que le estoy diciendo ya no se predica. Porque muchas veces somos responsables nosotros. Nosotros somos los responsables. Muchas veces se nos predica lo que queremos oír. Y es triste. Los primeros cristianos, ellos no estaban tan enfocados en los carismas y son necesarios y son importantes y van a permanecer, aunque no hasta el final, como dice la misma palabra. Lo que permanecerá hasta el final es la santidad, que es sinónimo del amor. Ya esto usted no lo escucha predicar. Hermano, lo que usted está diciendo es muy fuerte. Porque nosotros precisamente andamos buscando a aquellos que predican. Y son necesarios, sí, importantes, son importantes. Se lo voy a definir de una manera sencilla que lo escuché hace unas cuantas semanas del obispo Víctor Masalles. Es algo que yo vengo predicando de hace mucho tiempo y muchas veces me daba hasta miedo predicar. Agárrese de la silla. Agárrese. Si está parado, siéntese. Si está sentado, agárrese. Y si está acostado, amárrese. Decía un señor por ahí. Por lo que le voy a decir. Apréndaselo de una vez. Los carismas nos permiten ver a Dios obrar. Los carismas nos permiten ver a Dios obrar. Pero la santidad nos permite ver el rostro de Dios para salvación. Amén, amén. La santidad nos permite ver a Dios para salvación. Para que no crean muchas veces, mi hermano, de dónde usted saca esto, porque en verdad ya no se predica.
En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, 23. Oiga esto. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjese los carismas que está mencionando aquí el evangelista. No profetizamos en tu nombre, eran profetas. No expulsamos demonios, eran exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, todos los tipos de milagros que usted hoy escucha todos los días. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartado de mí, gente de iniquidad. Palabra de Dios o palabra del Señor. Mi hermano, no lo dije duro para que puedan aplaudir. Lo que le estoy diciendo es una responsabilidad muy grande para nosotros que tenemos carismas, para nosotros que tenemos ministerio. Para mí que soy predicador, todo lo que menciona aquí San Mateo, tenían carismas, echaban fuera demonios, todo tipo de milagros. Incluso confesaban al Señor con su boca, pero le decía el Señor, no te conozco. Yo lamento, hermano, que muchos se sientan tristes por lo que le estoy diciendo, pero te estoy diciendo la verdad. Jesús nunca maquilló la verdad, nunca. Incluso cuando le decía la verdad y muchos de sus discípulos se iban, le dijo a los apóstoles, si quieren irse, pues lo siento. Renovación carismática, tenemos que volver a la santidad. Iglesia, tenemos que vivir en santidad. Obispos, sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, nuestro llamado es a la santidad. Hay un llamado primero a todos los llamados y es a vivir en santidad. Hay un llamado que antecede a todos los llamados y es vivir en santidad. Por eso esa canción que usted cantaba o que se canta de aquel profeta Jeremías, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré para ser mi profeta. Primero tiene que ser santo y luego el carisma. No es imperativo tener carisma, pero sí es imperativo ser santo, porque es un mandamiento que dice el mismo San Mateo, sean santos porque nuestro Padre Dios es santo, y lo repite Jesús y lo repiten los profetas. El primer llamado que tenemos, Renovación Carismática Católica, es a la santidad. El primer llamado es a la santidad. Los carismas son importantes y son necesarios y tenemos que usarlo en la misión. Pero eso mismo le pasó en los primeros misioneros carismáticos. ¿Usted cree que la renovación es verdad que tiene de que 50, 60 años? La renovación carismática tiene desde el mismo momento en que los discípulos fueron enviados a predicar con poder. En ese mismo instante nació la renovación carismática, aunque no lo quieran reconocer. Es milenaria la renovación. Dice la palabra que ellos salieron a predicar y cuando llegaron no pasa como a nosotros cuando vienen o cuando escuchamos los súper. No, tocando palmito y brincando, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre echamos enfermos, Señor, en tu nombre tanto. Y él le dirían, como quizá me dice, mire este bombero apagando el fuego. Él le apagó el fuego y le dijo, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esto solamente se consigue a través de la santidad. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente el Señor
El Señor nos da el fuego. El Señor enciende la llama en ti. Pero nuestra responsabilidad es mantener la llama encendida. Óigalo bien. El Señor enciende el fuego, pero nuestra responsabilidad es tener la llama encendida. ¿Cómo tenemos la llama encendida? Aquellas que hacen fogones y que hacen fuego en el fogón, ¿cómo es que se mantiene la llama? Manteniendo siempre la leña y poniéndole leña. ¿Y cuáles son esas leñas? Es lo que aprendimos cuando hicimos ese seminario de vida en el Espíritu. Teníamos una sed por la oración, teníamos una sed por la palabra, teníamos una sed por perdonar, teníamos una sed por amar, teníamos una sed por vivir la Eucaristía, teníamos una sed por los sacramentos. Esa es la leña que cada día tenemos que estar poniéndole ahí para mantener el fogón encendido. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso, alabado sea el nombre de Dios. Hoy siempre bendito y alabado. La santidad nos permite ver el rostro de Dios. Los carismas nos permiten ver a Dios obrando. La santidad nos permite hacer la voluntad de Dios. Los carismas nos permiten ver su poder. Lo que define a la santidad son los frutos. Por eso muchas veces nos duele y por eso muchas veces, fíjense cuánto conocemos. Si yo le preguntase cuáles son los dones del Espíritu Santo y cuáles son los carismas, muchos me lo dirían, me lo recitarían. Pero si le preguntarían cuáles son los frutos, quizá pudieran decirme el amor de Dios. Pero los frutos del Espíritu Santo son la evidencia de que estamos viviendo en santidad. Los carismas son los dones del Espíritu. La santidad es la garantía de la salvación. Los carismas no nos garantizan la salvación. Los carismas son importantes y necesarios. ¿He hablado mal de los carismas? Si dicen que yo estoy hablando mal de los carismas, no lo han entendido. ¿He hablado mal de los carismas? No. Lo he exaltado, son necesarios. Y todos tenemos carisma. Sí, claro. Te lo voy a definir de una manera sencilla. Una mata de limón no da limón para hacer limón. No le echan. Una mata de mango no da mango para hacer mango. Ni una mata de aguacate para hacer aguacate. Una mata de limón da limón porque es limón. Una mata de aguacate da aguacate porque es aguacate. Y una mata de mango da mango porque es mango. Lo que yo hago no lo hago para hacer, sino por lo que soy. Cuando amo y cuando perdono, no lo hago para ser cristiano, lo hago porque soy cristiano. Es una ley que está en mí. Es una ley que vive en mí. Cuando amamos, cuando perdonamos, esa es la evidencia de que verdaderamente nos hemos encontrado con el Señor. ¿Están cansados? Porque mire, si están cansados aquí mismo en el nombre del Padre y cerramos, con lo que ustedes han recibido, pero tengo una parte que decir. La carta a los romanos, quizás sacando los evangelios, quizás sin el quizás, es la carta magna del Nuevo Testamento. A través de ella, todo lo que ha sido renovada la iglesia a través de los años, incluso la iglesia protestante, viene de la carta a los romanos. Y San Pablo viene a darnos luz. Capítulo 12
de la carta a los romanos. Agárrese de la silla. Bendito sea Dios. Cuando le digo que se agarre de la silla, por lo que voy a decir es importante. Los primeros 11 capítulos de San Pablo vienen a mostrar el plan de salvación por medio de Jesucristo, la salvación por medio de la fe, la salvación por medio de la gracia. Esa fe que sin obra no es fe. Nos explica en esos 11 primeros capítulos todo lo que hizo, el plan de salvación de nuestro Padre Dios. Ahí habla del amor de Dios, habla del pecado, habla de la salvación, habla de la fe, habla de la conversión, habla del Espíritu Santo, habla de la comunidad. Y en el capítulo 12, versículo 1 y siguiente, dice: ahora, hermano, ese ahora tiene una importancia grande, y es por lo que dijo en los primeros 11 capítulos. Hermano, por la misericordia de Dios, lo invito a ofrecerse como un sacrificio vivo. Le dije que la santidad requiere sacrificio. Le invito a ofrecerse como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Transformen su manera de pensar, que es lo que necesitamos como iglesia. Transformar nuestra manera para poder discernir lo que es agradable, lo que es bueno y lo que es santo. Recuerden que en el mismo capítulo 7 del Evangelio de San Mateo dice: por su carisma lo conoceréis. Es así que dice. ¿Por qué lo dice? Por su fruto lo conoceréis. Y son los frutos que nos hablan de la santidad. Amén. Pónganse de pie. Las familias están siendo atacadas, familias carismáticas. Yo quiero que me dejen, las mujeres todas se sientan y los hombres se quedan parados. Las mujeres se sientan. Hombres, muchas personas me llaman que quieren orar por mí. Me dicen: hermano, ¿por qué quiere que ore? ¿Por el predicador? Le digo: no, predicar es fácil. Por el que canta, también le canto. No tan bueno, pero le canto al Señor con la guitarra. Digo: no, cantar es fácil. Por el que evangeliza, le digo: no, evangelizar también me es fácil. Por el maestro, doy clase en la escuela de formación. Digo: no, ser maestro es fácil. Le digo: ore por el esposo. Muchas personas se asombran y dicen: pero ¿cómo va a ser? Si el Señor lo usa en la prédica, usted me dice que ore por el esposo. Y yo le contesto: cuando soy un esposo a imagen de Cristo, soy mejor predicador, mejor evangelizador, mejor maestro y mejor artista. Cuando soy un esposo a imagen de Cristo. Ahora pónganse de pie ustedes, mujeres. Y quedémonos todos juntos.
Ustedes tienen un carácter que Dios lo ha moldeado. Bueno, fueron la primera evangelizadora, la primera que vieron a Jesús resucitado. Yo les digo, no tiren las toallas. Yo sé que con esta palabra muchas mujeres lloran. No tiren la toalla con sus maridos. No la suelten. No la tiren. Sigan orando. Sigan orando. Nuestro llamado es a la santidad. De nada nos sirve poder pasar ese árbol de ahí, tirarlo al mar, si nos perdemos. Por eso, no tengan miedo. Tengan miedo. Si el Señor la preparó a ustedes para verlo primero resucitado, es porque en ustedes Él preparó ese corazón. Creen más fácil nosotros los hombres. Por eso, ánimo. Solamente me queda decirle todo lo que le he dicho, lo he dicho por amor. Renovación, no te quede en la orilla, no te quede en la superficie, profundiza. Profundiza. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde siempre. Las comunidades que se acerquen, que vamos a orar. Comunidad Padre Santino. Amén. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Y de ahí con Jesús. Y yo le agrego algo más, en las manos de Dios. Qué bueno que estamos aquí, mis hermanos. Nosotros, la directiva nacional y el equipo nacional aquí en la región norte, hemos querido hacer este encuentro que lo hemos titulado Todos Somos Uno.